Chicos, hoy día es un placer para mí participar de este programa junto al padre Yair. Como todos los sábados, Caritas in Veritate. Hoy con un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la infalibilidad del Papa. Eh, y qué bueno que para este tema contemos pues con un hermano sacerdote. Padre Yair, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Es, qué gusto verte. El tiempo. Sí, un tema sí, y qué bueno que para este importantísimo, tema un contemos pues tema que con un también hermano sacerdote. poco se Padre Yair. toca en las parroquias, poco se toca, poco se habla Ujú. y a veces se malinterpreta, ¿no? Porque a veces, si, como hoy lo hablaremos, a veces se malinterpreta, por ejemplo, al decir algo que de repente para nuestra razón o para nuestra fe no es, de repente no estamos de acuerdo, pueden pensar que somos antipapas y vacantistas. Nosotros queremos muchísimo al Papa, rezamos por el Papa. Cuando celebro misa, rezamos por el Papa, y hay dos días cuando a veces no tengo intención de misa, rezamos por nuestro Santo Padre. En este caso está el Papa Francisco, Ujú. y a todos los papas los queremos por igual. Bueno, yo desde que he entrado a la parroquia, poco antes de entrar al seminario, poco tiempo con Juan Pablo II, casi cuando estuve en la parroquia ya prácticamente estaba muy enfermo. Sus últimos años, claro. Sus últimos años y luego casi toda mi vida de seminarista ha sido casi, con Benedicto XVI y ahora con nuestro Papa Francisco, ¿no? Ujú. Y qué bueno que tratemos este tema porque uno esperaría que tal vez sea un asunto confuso solamente para personas de fuera de la iglesia, posiblemente protestantes que no entienden cómo es que tenemos en principio en tan alta estima al Papa, somos capaces de decirle Santo Padre y otros títulos que se le da al sucesor de San Pedro, ¿no? Pero también es un tema confuso para muchas personas dentro de la iglesia, que a veces tendemos a excedernos de los límites que la misma iglesia ya ha puesto y ha descrito para lo que en verdad el Papa es infalible o no, ¿no? O sea, hay cuestiones en las que sí, el Papa no se equivoca, pero hay cuestiones en las que sí es posible. Entonces, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Antes de comenzar, vamos a darle un saludo a las personas que nos están también saludando con los comentarios. Recordarles que también pueden participar de este programa con sus preguntas, que nosotros con gusto les podemos ayudar, ¿no? Saludos para Nereida Jerónimo, para Brillo Flores, Ruth Helves y para las demás personas que se siguen conectando y quieren participar de este programa. Padre, ¿qué es la infalibilidad del Papa? ¿Qué entendemos por infalibilidad? La infalibilidad del Papa, eh, yo creo que para hablar de la infalibilidad, primero tendríamos que hablar quién es el Papa, ¿no? Desde la Sagrada Escritura. Partamos por ahí. Claro, creo yo porque la doctrina católica del papado está basada en la Sagrada Escritura y evidentemente esta primacía de Pedro entre los demás apóstoles. Estas características, o sea, han sido dadas a San Pedro por nuestro Señor Jesucristo y son sabidas por los contemporáneos y también desde la iglesia temprana, desde la iglesia naciente. O sea, aunque a veces se habla poco, pero hay muchos datos bíblicos petrinos y que son bastante consistentes. O sea, porque para hablar de la infalibilidad del Papa es necesario primero hablar de hablar de el primado. Es importante hablar del primado. O sea, ¿en qué pasaje de la Sagrada Escritura podemos decir, tanto lo pueden decir los ortodoxos o lo puede decir protestantes también, pero este programa que principalmente es para católicos, ¿en qué pasaje de la Sagrada Escritura encontramos el primado de Pedro? Hay varios pasajes, pero principalmente creo yo, el más importante y el que más se conoce es Mateo 16, del 13 al 20. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que un profeta, otros que tiene, el profeta que tenía que venir. Y Pedro dice, ¿qué dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios vivo. O sea, en pocas palabras está diciendo, tú eres el Mesías que estábamos esperando. Mateo 16, 18, ¿qué dice? Yo te digo, o sea, Jesús le dice, yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Piedra, del griego Petra, ¿se refiere aquí a qué? A San Pedro mismo.
no a su fe o a Jesucristo. Cristo aparece aquí, o sea, no como cimiento, sino muestra la iglesia es construida no sobre confesiones, sino sobre confesores, el hombre viviente. Por eso podemos ver la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que se refiere que en nuestros días el abrumador consenso de la gran mayoría de los estudiosos ha comentado que la Biblia es a favor del entendimiento tradicional de la Iglesia Católica. O sea, aquí Pedro es descrito como la piedra, como el cimiento tradicional de la Iglesia Católica. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí Pedro es descrito como el cimiento de la Iglesia, haciéndolo cabeza y superior. Es como que esto es la semilla de la doctrina del papado, la piedra. Ahora, Jesús, que es el buen pastor, lo pone a él primero entre todos. Y en otros pasajes de la Sagrada Escritura, también Pedro es nombrado primero. Cuando en la resurrección, ¿quién es el primero que llega? Pedro. Y en otros pasajes que ahora veremos, que no diré todos porque si no faltaría tiempo, porque hablar sobre el primado de Pedro y sobre la infalibilidad es un tema de hablar durante 4 meses en el seminario. Es una clase de 4 meses de 4 veces de 4 horas a la semana. Entonces trataremos de dar algunas pinceladas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y cuanto desates en la tierra, será desatado en los cielos. El poder de las llaves tiene que ver con ¿qué? Con la disciplina eclesiástica, con la autoridad administrativa, con relación a estos requerimientos de fe. De estos poderes se van al uso las censuras, la excomunión, la absolución, la disciplina bautismal, la imposición de penitencias y los poderes legislativos. Ya en el Antiguo Testamento, un administrador o primer ministro es un hombre que está sobre la casa. Entonces, para entender el primado de Pedro, o sea, y que está por encima de los apóstoles, no solo que es el primus inter pares, el primero entre todos, sino que es la cabeza. Para eso tenemos que entender la figura del administrador o primer ministro en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en Génesis 41, capítulo 41, versículo 40. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 6. Isaías 22, 15. Hay que entender, para entender el primado Pedro es necesario conocer la Sagrada Escritura también en el Antiguo Testamento. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y cuanto desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La función de atar y desatar. O sea, estos son términos rabínicos, que significan prohibir, permitir, con referencia a la interpretación de la ley. También significa condenar, vetar, absolver. Esto es importantísimo. O sea, así San Pedro y los papas les es dada esta autoridad de determinar las reglas para la doctrina de la vida, por virtud de la revelación y la del Espíritu Santo. Esto exige la obediencia de la Iglesia. Atar y desatar representa los poderes legislativos y judiciales del papado y los obispos. O sea, San Pedro es el único apóstol que recibe estos poderes por nombre y en singular. Y así podemos hablar muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro es considerado por los judíos como el líder y portavoz de la cristiandad. En los Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 13. También en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Pedro es considerado por el común del pueblo de la misma manera. Y así podemos hablar muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, las palabras de Pedro las primeras palabras de Pedro después de que se registran y que son las más importantes después de Pentecostés. El primero que predica la resurrección, el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, versículo del 15 al 22. ¿Quién es el que está a la cabeza para elegir a Matías, por ejemplo? Para elegir al que va a reemplazar a Judas.
Pedro es el que toma la dirección, el que toma la palabra. Entonces es importante la primacía de Pedro, que está, que en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, principalmente, se muestra al frente de los demás apóstoles. Esto es muy importante, tener en cuenta, hay numerosos, más de 20, 30 pasajes de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, en el cual Pedro, por ejemplo, en los Hechos capítulo 11, Pedro instruye a los demás apóstoles sobre la catolicidad, sobre la universalidad de la iglesia. Capítulo 11, versículos del 5 al 17. O sea, Pedro ocupa el primer lugar y está al frente de los demás apóstoles. Por otro lado, ya con esto de la Sagrada Escritura, termino cuando Pedro inaugura el primer concilio de la cristiandad y establece una serie de principios que son aceptados en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. También. Entonces, Pedro es la cabeza de la iglesia. Y esto es importantísimo. Tener primero, para poder hablar de la infalibilidad, es necesario ver en la Sagrada Escritura y en la tradición que Pedro es no solo el primero entre los apóstoles, sino es la cabeza visible de la iglesia. Y está en la Sagrada Escritura. Y también lo han hablado los concilios. Ahora, nosotros podemos citar el Concilio Vaticano II, cuando, ya por tradición, cuando los obispos están reunidos en concilio, lo dice el capítulo 3 de la Lumen Gentium, ¿sí? Lo dice de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que no puede haber un concilio de la Iglesia si no está presidido por el Santo Padre. Y eso es tradición de la Iglesia. Y está en el Magisterio, está en el Concilio Vaticano II. Los obispos en comunión con él, presididos por el Santo Padre. Entonces, para poder hablar de la infalibilidad, es necesario conocer estos pasajes de la Sagrada Escritura, la tradición, el Magisterio, y lo digo para no alargarme, que lo pueden ver en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el capítulo 3, sobre los obispos con el Papa y los obispos en comunión con él, los obispos en concilio. Así es, padre, y me parece muy, muy oportuno que comencemos esto tratando de explicar quién es Pedro, ¿no? ¿Quién es el Papa, ¿no? Sabemos que a pesar de que el Señor escogió a 12 apóstoles, pues le designó un rol muy, muy, muy particular a uno de ellos. Tan importante es el rol que ya desde un principio tenía preparado para él, por ejemplo, que le cambie el nombre. Estamos acostumbrados a llamarle Pedro, pero él, cuando nació era Simón. Y el Señor le pone, en su idioma Cefas, ¿no? Que igual significa piedra, Claro. ya dando a entender con ese cambio de nombre la gran responsabilidad que ya luego le explicaría, ¿no? Tenemos que entender esto también, que cuando el Señor le cambia de nombre a un personaje en la Biblia, le va a dar un rol importantísimo en la historia de la salvación. Entonces, me parece muy, muy oportuno que hayamos comenzado por esta aclaración. Creo que esto vale sobre todo para nuestros hermanos no católicos que tal vez estén viendo esta transmisión, que tal vez les confunda esto, ¿no? Partir desde las bases es siempre muy, muy valioso. Sí. Y ahora que la primera pregunta me habías hablado, ¿qué es la infalibilidad del Papa? Uh-huh. O sea, esto está visto en el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Pastor Bonus, ¿no? En la que, en el concilio, que también el Papa con los obispos en concilio, también ahí se da la infalibilidad, porque así como existe, lo dice el Concilio Vaticano II, así como existió el colegio apostólico, en la cual estaba al frente Pedro como cabeza de la iglesia, cabeza de los apóstoles, existe el colegio apostólico, existe también el colegio episcopal, el colegio de los obispos, que los obispos son sucesores de los apóstoles. Yo les invito también porque si hablamos todo, nos va a faltar mucho tiempo, a todos los que nos ven desde sus hogares, que lean los Hechos de los Apóstoles, que lean la carta a Tito y Timoteo, las cartas de Tito y Timoteo, en la cual se habla, en la Sagrada Escritura, se habla de presbíteros, se habla de episcopos.
Entonces, hay que tener en cuenta que en la Sagrada Escritura ya están las palabras episcopos, obispo, una palabra griega que significa obispo, que de repente no son las funciones exactas como son ahora, porque ahora hay más jurisdicciones eclesiásticas, etcétera, y podemos hablar muchísimo sobre ello, pero ya en la Sagrada Escritura se hablaba de los de obispos, de episcopos, los presbíteros, los ancianos. Los ancianos son los presbíteros, lo que hoy todo sacerdote es un presbítero. Ahora que le llamamos padre, o en Italia se le llama don, etcétera, hay que tener en cuenta esto. Ahora, el Concilio Vaticano I, claro, cuando es un concilio, se da de manera solemne y también hay infalibilidad. Dice, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el pontífice, cuando habla ex cátedra, cuando habla ex cátedra significa, cuando habla desde la cátedra de Pedro, en virtud de su suprema autoridad, define una doctrina de fe o moral y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro y aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de doctrinas de fe y moral. Esto es importantísimo. Esto es el centro de todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, 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 y esa definición es bien clara porque además ya en esa expresión está contenida algunas cosas a las cuales deberíamos prestar atención, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, cuando el Papa habla ex cátedra, entonces uno se pregunta, ¿cuándo es esto? ¿Cuando da una entrevista en un avión? ¿Cuando escribe un libro? ¿Cuándo, no? Y Claro, otra cosa que también me parece valioso que ahí deberíamos entender es que ahí dice cuando define una doctrina, no dice cuando inventa, porque ni el Papa, ni los obispos, ni absolutamente nadie en la iglesia tiene potestad para inventar una doctrina nueva, para claro. explicarla, para desarrollarla, para hacerla más asequible a los fieles, sí, pero inventar nueva doctrina no se puede, no somos Dios, el Papa tampoco es Dios, a pesar de todas estas facultades que el Señor le dio a Pedro, Pedro no es Dios. Entonces, ¿podría explicarnos bien más sobre estos detalles? Si vamos a analizar, desmenuzar poquito por Ujú, poquito esta parte, porque claro, es cuando es de una manera solemne. Ahora, ujú. cuando dice enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, ¿qué quiere decir esto? Que si un católico niega o rechaza este dogma, deja de ser automáticamente católico en el sentido, o sea, ¿en qué sentido? En el sentido que ya no mantiene la fe católica. O sea, puede ser bautizado, pero no está manteniendo la fe católica porque no cree en los dogmas de la iglesia. Esto contraviene, claro, la libertad personal. Una persona puede perfectamente elegir no creer este dogma y por lo tanto no ser católica o dejar de ser católica. Pero lo que no puede es no creer este dogma. O sea, un católico no puede no creer este dogma y ser propiamente católico al mismo tiempo. O sea, esto hay que tenerlo bien claro. Nosotros no podemos negar este dogma. Cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, se sigue en el Señor de Pedro de manera solemne, y dice, y cuando escuchan que dice, os decretamos, os anunciamos, os definimos, no está hablando a título personal, está en nombre de la iglesia, porque está ejerciendo su función de atar y desatar. Entonces ahí, infalibilidad. Aquí no está aplicando cuando hay una entrevista, esto no aplica cuando da un comentario, cuando escribe un libro pastoral, o sea, no, aquí cuando dice de manera solemne, hay que tener claro esto, que el romano pontífice, puede ser yo lo que voy a decir, estamos en un tiempo en el que hay que aclarar muchas cosas. El dogma de la infidelidad del Papa, hay que tener en cuenta, y no el obispo de Roma, válidamente elegido, tiene que estar, para que sea definición, esta definición solemne, tiene que estar en el balcón central de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cumpliendo procedimentalmente en las palabras todos los requisitos, ex cátedra, proclamaré, proclamaré algo,
Con ello, si dice proclamaré, no, tiene que decir el nombre de la iglesia, o proclamamos, o anunciamos, o decretamos. ¿Por qué? Porque no tendría validez. Esto no sería doctrinalmente vinculante para el católico, porque le faltaría la condición que de la posibilidad misma del que, no solo por el que sea papa, sino de quien está hablando. Cuando habla es cátedra, tiene que quedar claro la infalibilidad aplica a lo que el papa dice, no a lo que el papa hace, porque en la historia de la iglesia, bien sabemos que hay muchos papas santos, los que tienen a veces sus cuadros de la iglesia, ¿no? Los cuadros de todos los papas, podemos ver que hay papas que son santos, y hay papas que no figuran como santos. Y a través de la historia de la iglesia, ha habido papas que no han tenido una vida santa, porque son seres humanos, también son pecadores, como yo también soy pecador. Todos los santos también, incluso los santos, también se confesaban y pecaban. Ahora, ¿a qué aplica la infalibilidad? A lo que el Papa dice ex cátedra, no a lo que hace. De este modo, el Papa puede equivocarse en lo que hace a nivel pastoral, puede equivocarse a nivel administrativo y personal. Pues aquí hay que tener en cuenta que no existe un dogma de la inerrabilidad del papal o impecabilidad papal, no existe. Simplemente cuando decreta ex cátedra, cuando habla sobre fe y moral, de manera solemne, también en concilio. Un papa puede ser particularmente, o sea, puede equivocarse de manera pastoral, de manera, como ya lo dije un momento, a nivel personal. Un papa se puede molestar, como todos los papas tienen, y el actual, yo doy por hecho que tiene su director espiritual, su confesor, porque también pecan. Existe también el predicador de la casa pontificia. Pero esto no contradice la fe católica contra ningún dogma. Asimismo, se establece que no todo lo que dice el Papa es infalible, ojo, sino solo cuando habla ex cátedra, lo dice el Concilio Vaticano I, no lo dice el Padre Yair. No nos lo estamos inventando nosotros. Es una definición solemne de la doctrina. De este modo, creer en la infalibilidad del Papa no es creer en la infalibilidad del Papa todo el tiempo. Ojo, y en todo aspecto, sino cuando está realizando definiciones ex cátedra. Ojo, ex cátedra. Esto es que cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, confirman la fe a tus hermanos, ¿no? En virtud de su suprema autoridad apostólica. Aquí que se aclara. El significado es cátedra, que quiere decir desde la cátedra, o sea, desde la silla de Pedro. Instancia oficial de la doctrina, de la autoridad doctrinalmente vinculante conforme a la primacía petrina, de la cual el Papa participa cuando Jesús dice a sus apóstoles. En la cátedra de Moisés, esto es importante que lo tengamos en cuenta, se sientan los escribas y fariseos. Así que, miren lo que dice Jesús, ¿eh? Hagan y observen todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Mateo 24, versículos 2 y 3. Hay que tener en cuenta lo que dice Jesús, hacen y no hacen. Hay que entender también el contexto. Jesús muere en la cruz. ¿Y quiénes son los que mueven, revolucionan al pueblo judío para que Jesús sea crucificado? Los fariseos, los escribas, los fariseos. Hay que cabe recordar, como repito, que ni las entrevistas, a veces también ni siquiera las homilías que preside, constituyen la instancia ex cátedra. Simplemente condena de manera solemne. Define una doctrina moral. Queda claro aquí que la materia es fe y moral. El Papa
De este modo, el Papa no es infalible cuando habla sobre asuntos particulares de política, economía, historia, etcétera. Puede interpretar de acuerdo a lo que ha estudiado, ahí se puede equivocar, en una entrevista, en cualquier otro asunto, pero cuando habla sobre fe y costumbres de manera cátedra, ahí es infalible. Y lo define, y así está definido. Todo esto lo enseña y debe ser sostenido por la Iglesia. Esto aplica a las definiciones que el Papa establece claramente para toda la Iglesia. Esto no aplica cuando el Papa se dirige por medio de exhortaciones o por medio de cartas a una arquidiócesis o a una conferencia episcopal. No, simplemente cuando se dirige para toda la Iglesia. El Papa posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, ojo, fue clave, el Papa posee la infalibilidad no por naturaleza, sino por gracia, no por esencia, sino por participación desde su oficio petrino. Aquí es importante remarcar esto, que participa de la infalibilidad de la Iglesia. El Papa no posee una infalibilidad separada de la Iglesia, participa de esta misma infalibilidad. De ahí que las definiciones papales infalibles, como los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Asunción, los papas no dicen simplemente yo digo y punto, sino que lo dicen en nombre de la Iglesia. El Papa no inventa dogmas, solo los define. Bien, ya no me alargo más. Bien, vale, claro. Creo que para todos, con esta muy buena explicación que nos ha dado, nos queda claro que, en principio, no es que el Papa sea infalible en todo momento. Y de hecho, para que una declaración, un decreto del Papa sea infalible, se tienen que dar una serie tan larga de circunstancias que casi podríamos decir que se ha utilizado esa infalibilidad muy pocas veces en toda la historia, comparada con todas las veces que se pudieron haber aplicado o con todas las declaraciones que han dado los papas públicamente, ¿no? Claro. Si mal no me equivoco, tal vez el Papa Francisco todavía no ha dado una declaración ex cátedra, no se me viene a la mente ninguna. El Papa Benedicto XVI no se me viene ninguna a la mente, probablemente sí, pero me parece que no. Tal vez San Juan Pablo II me parece que sí, cuando creo que con el tema del aborto, no lo recuerdo bien, pero han sido muy pocas las ocasiones en la historia de la iglesia en las que esto se ha dado, ¿no? Definitivamente cuando se declararon dogmas, ¿no? Y también es bueno que aclare que el Papa puede hacer una declaración cátedra solamente de materia doctrinal y moral, ¿no? Es decir, si el Papa, qué sé yo, dijera eh, el capitalismo o el liberalismo es lo máximo o el socialismo es lo máximo, pues no nos obliga a nosotros a creer en eso. Puede ser una opinión muy particular, pero no es una definición dogmática vinculante para toda la iglesia, ¿no? Por supuesto. Para hacer un ejemplo más concreto, estamos seguros de que el Papa Francisco cree que San Lorenzo es el mejor equipo del mundo, mejor equipo de fútbol del mundo, pero probablemente no sea cierto, ¿no? Probablemente haya mejores equipos en Argentina y en todo el mundo. Entonces, es bueno que aclaremos esto. Por allí están dejando algunas preguntas y ya les vamos a responder tal vez un poco más adelante, que todavía tenemos varias cositas que explicar acerca de este tema. Entonces, primero, el Papa es infalible cuando habla cátedra no por virtud propia, sino porque en principio el Espíritu Santo lo asiste para que no se confunda mejor dicho, no solamente para que no se confunda él, sino para que no confunda a toda la iglesia con una declaración ex cátedra. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿es posible que en algún momento de la historia de la iglesia se haya dado que un papa haya dicho o vaya a decir alguna herejía vinculante para toda la iglesia? ¿Es posible que un papa decrete alguna herejía? O sea, lógicamente, o sea, desde la razón, una persona que no tiene fe, que lo puede decir que sí, pero desde el punto de vista, o sea, lógicamente es posible, pero desde la fe católica es imposible. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la fe se puede
se puede pensar que puede suceder en la mente, pero o sea, en sí se sabe que esto nunca sucederá en realidad, porque lo hace en nombre de la iglesia. O sea, es imposible que se dé esto, prácticamente. Porque por la fe tenemos la certeza de que es prácticamente imposible, es decir, nunca sucederá en realidad. La verdad, nunca sucederá. Eh, ¿Por qué? Porque el Papa lo hace solemnemente. Y ahora, bien sabemos que a veces nuestros sumos pontífices, nuestros queridos papas, tienen aparte de teólogos detrás de ellos que les ayudan en, en algunas cosas, Ujú. ¿no? O sea, sobre todo si se va a decretar, o sea, nunca ha sucedido, pero tampoco nunca sucederá. O sea, podrán equivocarse cuando dan algún comentario, se podrán equivocar por tantas cosas que tienen en la cabeza, preocupaciones, sufrimientos, problemas dentro de la iglesia, y a veces te puedes olvidar alguna cosa y a veces se entiende. Pero definición dogmática en la cual cuando un papa habla es cátedra y es herejía, es imposible. Desde la fe católica, la idea de la proclamación es cátedra de una herejía Ujú. es, es como decir es como decir que Cristo se ha equivocado. Es como decir que Cristo se ha equivocado cuando le dijo a Pedro, lo que haces en la tierra quedarás desatado en la Sí. tierra, la función natal y desatar. Es como decir que Cristo se ha equivocado. Y O creo que sea, allí está el corazón de la respuesta que se puede dar, porque no es que confiemos ciegamente en el Papa porque es el Papa, no, que confiamos en sus declaraciones dogmáticas porque en principio confiamos ciegamente en el Señor. Y si el Señor le ha prometido su asistencia en esos temas, pues como le creemos al Señor, no tenemos ningún problema en creer en la infalibilidad del Papa, ¿no? Ahora, puede que alguno ponga en duda, como ya lo están haciendo aquí en los comentarios, un hermano que creo que es protestante, Armando lo dice, pero ¿cómo pueden creer en eso si incluso Pedro, quienes ustedes dicen que es el primer papa, eh, lo traicionó, ¿no? Lo negó, ya, ¿no? Es ya, pero precisamente por eso, sí. ahí estamos hablando de la vida, no de lo que dice Exacto, Pedro. Y eso exacto. me lo he dicho al inicio, estamos hablando de Ajá, la vida. Y hemos hablado también lo que dice en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen, lo dice Jesús. así es. Y lo he dicho también puede ser una pregunta, parece con trampa, porque, a ver, a través de la historia ha habido papas que han pecado, ha habido papas que no han tenido una vida santa, como ha habido papas y grandes papas santos. Pero a la hora de definir los papas que no han sido santos, no se han equivocado, han sido Ujú. infalibles. En materia doctrinal y Sí. prácticamente impecables y a pesar de sus pecados y pecados gravísimos que sabemos que algunos papas han cometido. Eh, Disculpa que te corte, desde la fe es imposible porque es una promesa de Jesús. así es. O sea, es una promesa de Jesús. Entonces, desde la fe es imposible pensar que un papa, cuando hable es cátedra en el sillón de Pedro, en la sede de Pedro, en la cátedra de Pedro, diga una herejía, porque ahí está la promesa de Cristo. Así es. Y es que todo lo que creemos dentro de la Iglesia Católica, eh, en cuanto a darle ciertas atribuciones particulares a ciertas personas, no lo hacemos por esas personas, lo hacemos porque le creemos a Jesús, ¿no? Por aquí otra hermana pone, el único que no se ha equivocado nunca es Jesucristo. Y lógico, claro. Y es completamente lógico, pero es ese mismo Jesucristo que, por ejemplo, le da a Pedro esta facultad, ¿no? Es como decir, en el tema de la confesión, ¿no? Uno puede razonar que solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Sí, pero ese mismo Dios le ha dado esa facultad a los sacerdotes. Entonces, Claro. no nos confesamos con un sacerdote porque el sacerdote nos caiga bien o mal, porque le creamos mucho o poco, porque sea muy santo o muy pecador. Nos confesamos con el sacerdote porque le creemos al Señor cuando Él les dio esa facultad de perdonar pecados. Del mismo modo, creemos en la infalibilidad del Papa porque le creemos al Señor cuando le ha dado esa facultad a Pedro. Claro, eso está en el pasaje de la Sagrada Escritura cuando dice, Jesús le dice a los apóstoles,
reciban el Espíritu Santo. Ujú. A quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados, y a quienes se lo retengan les quedan retenidos. Y ahora, como Pedro tiene la función de atar y desatar, y eso está en la Sagrada Escritura, y también están los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y sus colaboradores, que son los presbíteros, y están los diáconos también, que están en servicio de la comunidad, estas palabras de Jesús se perpetúan hasta el día de hoy. Que no ha sido de repente de la misma forma, la forma de perdonar pecados y de retenerlos, pero esa función permanece desde que Jesús les dijo esto a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, perdonen los pecados, y a quienes se lo retengan les queda retenidos. Así es. Entonces me parece que con eso quedan respondidas algunas preguntas, sobre todo hermanos no católicos que están comentando. Me ha sorprendido esto de ver más comentarios de gente no católica en la página, pero qué bueno que estén escuchando esto Entonces, para claro, que les quede claro. me alegra, primero porque quiere decir que los católicos que están escuchando conocen el tema. Se supone que la tienen clara, claro. Sí. Sí, sí, sí. A ver, bueno, por aquí siguen citando algunos supuestos errores que han cometido algunos papas, ¿no? Bueno, eso ya no entra, ya no entra Claro, al tema aquí. lo he dicho en general, que hay habido papas que no tenían una vida santa, ya Sí. está. Sí, o sea, el Papa en principio es otro ser humano tan pecador como todos nosotros. Y como bien ha dicho el padre Yair hace un momento, el Papa de cuando en cuando también se confiesa. Y se confiesa porque comete pecados. No es un hombre que nunca peque, ¿no? O sea, existe el predicador del Vaticano, me parece que en estos momentos es el padre Raniero Cantalamessa, que lo Sí, han creo que sí. creado cardenal hace poco. Sí, O sea, porque el Papa, incluso el Papa, necesita que le prediquen. No es que automáticamente cuando recibe el cargo de Papa, automáticamente ya es un erudito en doctrina, es un erudito en espiritualidad, o sea, camina y claro. huele a rosas. No es así tampoco. Necesita que se le predique porque también necesita que también se le llame la conversión a él. Así es. Como los sacerdotes una vez al año Ujú, o dos veces al año tenemos retiros en la cual necesitamos escuchar para también convertirnos nosotros en nuestros pecados, porque somos tan pecadores como ujú. los que nos están viendo, o más pecadores. Sí, sí, sí. Y eso sirve sobre todo para que lo sepan nuestros hermanos católicos, quienes tal vez con esa buena voluntad de querer reverenciar, de querer venerar al Santo Padre, que está bien, pero a veces se puede caer en el exceso de creer que absolutamente todo lo que diga o haga está bien y nosotros debemos seguir. O sea, hay cuestiones en las que, sobre todo en las cuestiones pastorales, en las que van a ver que un papa manejó las cosas de cierta manera y su sucesor tal vez de otra manera. Y es que en las cuestiones pastorales el papa no es infalible. Ahora, ¿significa eso que tenemos que poner en duda todo aquello que no sea declarado de manera dogmática? Tampoco, ¿no? Hay que, por eso hay que tener en cuenta que nuestra fe en principio no se basa solamente en los dogmas que decreta el Papa. Nuestra fe se basa en la tradición y el magisterio, perdón, en la tradición y en la Sagrada Escritura a la luz del magisterio de la Iglesia. Ahí están las fuentes de nuestra revelación y allí es donde tenemos que remitirnos para conocer nuestra fe, ¿no? Los dogmas no son un invento que el Papa saca debajo de la manga inventando una nueva doctrina, no, son una explicación clara para la iglesia de cierta cuestión doctrinal que tal vez en algún momento dado de la historia de la iglesia no estaba tan claro o habían muchas personas que la ponían en duda, ¿no? En los primeros concilios, en la iglesia primitiva, el Papa tuvo que decretar infaliblemente que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y no era porque a él se le ocurrió o al grupo de obispos en ese momento se le ocurrió. No, es que había una herejía arriana en ese momento que negaba la divinidad de Jesucristo. Entonces, y muchas personas se veían confundidas en ese momento. Entonces, el Papa, haciendo uso de su infalibilidad pontificia en nombre de la Iglesia, decreta como dogma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Del mismo Claro. modo, han ocurrido
con la gran cantidad de dogmas que la iglesia tiene y la gran cantidad de doctrina que predicamos y que probablemente no se haya declarado dogma en ningún momento, pero es doctrina a la que no podemos poner en duda. Claro, es importante lo que ha dicho verdadero Dios y verdadero hombre, porque hubieron dos herejías, ¿no? La herejía arriana, creo que la de Nestor, si no me equivoco, en la que uno decía que era solo verdadero hombre y lo otro que era solo Ujú, verdadero Dios. ujú, Si decir que solo verdadero hombre quiere decir que solo es un profeta más, ujú. y decir que solo es verdadero Dios que quiere, o sea, me estaría diciendo que lo que sufrió en la cruz fue algo aparente, no lo sufrió realmente. Que ojo, yo Entonces, me he topado con algunos hermanos que todavía creen que Jesús no sufrió en la cruz, que como era Dios simplemente estaba como que actuando. Lamentablemente hay gente que todavía cree eso y cuidado, cuidado con caer en esa herejía. sería bueno hablar un tema Sí, sí, de sí. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, hablar de estas dos herejías, Sí, 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 sí. que son herejías de los primeros siglos que curiosamente también aparecen en estos siglos por no católicos y Sí, por algunas también por sectas. católicos, sí. Sería bueno tocar en algún momento sobre la humanidad y la divinidad de Cristo. Sí, sí, sería muy, muy interesante. Por aquí, bueno, siguen preguntando sobre el tema. El tema es la infalibilidad del Papa. A ver, por aquí vamos avanzando un poco con el tema. Hemos dicho que solo el Papa habla de manera ex cátedra en algunas ocasiones, pero lo hemos comparado con ejemplos un poco evidentes como una entrevista o un libro, ¿no? Pero sabemos que hay ocasiones en las que el Papa escribe formalmente un documento dirigido a toda la iglesia, qué sé yo, una encíclica, una exhortación apostólica. eh, Estos documentos pueden ser tomados como infalibles. ¿Cuál debería ser nuestro nivel, no sé si llamarlo de confianza cómo deberíamos tomar nosotros los católicos estos documentos que no necesariamente son declaraciones infalibles del Papa, pero sí cuestiones más formales? Bien sabemos que hay niveles en cuanto a, a los documentos, exhortaciones, encíclicas, cartas apostólicas, etcétera, ¿no? Motu propio, o sea, podemos hablar y demorarnos mucho, sería bueno otro tema, los niveles de los documentos papales. Pero hay que, o sea, para no caer en la confusión, primero hay que resaltar que en la fe católica hay niveles de magisterio. El magisterio ordinario y el magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario es el que hemos hablado, que es el que se habla de forma solemne. Corresponde a los pronunciamientos papales ex cátedra, cumpliendo con todos los requisitos, en la sede de Pedro y en nombre de la iglesia, no en su nombre, etc. Y las resoluciones definitivas de los concilios ecuménicos, sobre todo los asuntos de fe y moral. O sea, cuando el Papa está, cuando define en la sede de Pedro y las definiciones que salen en los concilios. Os anunciamos o decretamos, y quien no lo crea, sea anatema, anatema sit. Ujú. Esto no es un juego, esto es algo verdad. Y eso es, espero que esté clarísimo. Tenemos luego la proclamación solemne del dogma de la infalibilidad del Papa, en el año 1870, con una ocasión de los canonistas que coinciden en señalar que se lo dio ex cátedra. La proclamación del dogma de la Asunción de María, por ejemplo, en el año 1950, y así otros dogmas. Pero de otro lado tenemos el magisterio ordinario, que corresponde al ejercicio general que realiza la jerarquía de la Iglesia en enseñar asuntos de fe moral, pero sin que haya un pronunciamiento solemne. ¿Qué quiere decir esto? Bien, entonces, ¿cuál es entonces el magisterio infalible doctrinalmente vinculante? Y por el cual dejamos de ser católicos. El magisterio extraordinario, primero, de manera solemne, siempre es infalible. El magisterio ordinario, por otro lado, puede ser falible. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se trata del magisterio ordinario universal. Esto está claramente fijado en el Código de Derecho Canónico. Se ha de creer con fe divina y católica todas aquellas cosas contenidas en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición. ¿Esto qué quiere decir? En el único depósito de fe encomendado a la Iglesia. Y además
esto, o sea, voy a tratar de ser tal y cual lo dice el texto, y que además es propuesto como verdad, revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia o por su magisterio ordinario y universal. Un ejemplo que corresponde al llamado consenso unánime de los padres de la Iglesia. Así tenemos también un consenso unánime en creer que en la persona real de Jesús y en la Eucaristía, y por tanto, ellos debían ser aceptados con fe divina por todos los católicos que está realmente Jesús, cuerpo, alma y divinidad, por ejemplo. O sea, eso lo sabemos previo a cualquier pronunciamiento solemne. Siempre en la iglesia hemos creído, desde la iglesia primitiva, que el cuerpo está cuerpo, alma y divinidad de Jesús en la Eucaristía. Esto antes de cualquier definición. La definición se dio después, pero esto es siempre lo que dio la iglesia. Entonces aquí hay que ser muy rigurosos en el término universal. Y es que no se trata ni siquiera de que todos los obispos, e incluso el Papa, de este tiempo, se unan a afirmar algo así. No sé si me dejo entender. Pero sí sería herejía decir que se niega la divinidad, es herejía, claro, aunque no haya una definición solemne, porque es algo universal que cree toda la iglesia. Pero, ¿qué hay con el magisterio auténtico? ¿El magisterio acaso es lo mismo que el magisterio infalible? No, directamente no es lo mismo. El magisterio auténtico es un término que se usa para indicar que algo, en su expresión o interpretación, es auténticamente magisterio. Sí, que es una interpretación auténtica en la doctrina del derecho, pero no dice de por sí nada respecto al rango de magisterio que tiene. Puede ser magisterio solemne puede ser infalible. Pero, a ver, también puede tratarse del magisterio ordinario, en el cual es infalible cuando constituye un magisterio ordinario y universal. No sé si me estoy dejando entender. Y yo creo que con esto concluye Sí, lo que estoy muy claro, diciendo. muy claro, padre. Es importante siempre utilizar los términos correctos para no podernos confundir, ¿no? Por allí comentan que, sobre todo en estos documentos que sabemos que no son eh, completamente infalibles, entonces creer en ellos hasta qué nivel, ¿no? Y sobre esto se me viene a la mente un caso muy particular que se dio recientemente. No sé si usted lo conocerá o lo habrá visto en redes sociales al padre Luis Toro, ¿no? Sí, Que tuvo un pequeño lapsus, un pequeño error humano, comprensible, ¿no? Y en un par de predicaciones el padre Luis Toro extrañamente predicó a favor del uso de los anticonceptivos, ¿no? Entonces muchos como que se sorprendieron, padre, ¿qué ha pasado, no? Esa no es doctrina católica. sí, Afortunadamente el padre ya ha reconocido su error, se ha retractado, un gesto muy hermoso de humildad de su parte, por cierto. Pero en su retractación, que yo la leí, al final dijo algo que es muy importante, ¿no? Porque además en su explicación él dijo que ese error se había dado por un error de interpretación que él había tenido con respecto a un texto ambiguo de una exhortación apostólica reciente, ¿no? Que se había confundido y lo había entendido mal. Entonces el padre Luis Toro dijo: cuando un texto resulta ambiguo en el magisterio pontificio, lo que hay que hacer es interpretarlo a la luz de todo el magisterio bimilenario de la Iglesia, ¿no? Y es que estas cuestiones morales, ¿no? Como por ejemplo que tiene que ver con el uso de los anticonceptivos, el Papa no lo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y no creemos que haya tenido la intención de hacerlo, simplemente que tal vez por ahí un texto resultó ambiguo y algunas personas, como el padre Luis Toro, les ha producido cierta confusión. Entonces es importante lo que dice el padre Toro.
si resulta que hay un texto ambiguo, pues hay que decir, caramba, como sabemos que la doctrina no puede cambiar, lo que hay que hacer es interpretar este texto a la luz de toda la doctrina de la iglesia, ¿no? No va a ocurrir nunca, por ejemplo, que un papa escriba que Jesús no está en la Eucaristía, ¿no? Y si por algún error de redacción se diera a entender eso, pues lo que hay que hacer es... El magisterio de la iglesia ya lo tiene claro, Jesús está en la Eucaristía. Eso no lo vamos a poner en duda, no lo va a poner en duda el papa, ningún obispo, ningún sacerdote. Estemos tranquilos con lo que la iglesia siempre ha enseñado de forma infalible, ¿no? Sí. Por aquí padre pregunta Rosemary Torres si podríamos dar ejemplos de magisterio ordinario que sería infalible, como para tenerlo más claro, ¿no? Mm, ¿Cuáles podrían ser estos casos? Magisterio ordinario infalible. Lo que de ordinario, por ejemplo, se me viene lo primero a la cabeza, magisterio ordinario infalible. Cuando el Papa en las homilías habla y se basa, por ejemplo, en lo que dice la tradición y el magisterio, Uh-huh. y no da sus opiniones o su interpretación, y se rige a lo que dice la tradición, el magisterio, de esa manera es magisterio ordinario. Ah, sí, sí, O ahí sea, no hay chance de eso, error, claro. eso no es ex cátedra, no es solemnemente, es una Uh-huh. homilía, por ejemplo. Por ejemplo, también las catequesis de los miércoles. Las catequesis de los miércoles, que es tradición, no recuerdo desde qué papa, y los papas hablan, creo que no sé si fue Juan Pablo II o Pablo VI quien las comenzó, o Juan Pablo XXIII, II me parece, sí. o Pablo II, ¿no? Sí. Las catequesis de los miércoles. Cuando está unido al magisterio, a la tradición, a la Sagrada Escritura, ahí sí es magisterio ordinario. Es que ahí está la clave, es estar unidos al magisterio de la iglesia, ¿no? Y esto sirve no solamente para el papa, sino para cualquier sacerdote o incluso laico, ¿no? Yo recuerdo una frase del apologista católico Frank Morera, que él decía, le va a sonar un poco, ¿cómo se dice? No me recuerdo el calificativo, pero un poco mal de mi parte que lo diga, pero yo nunca me equivoco, decía. Y él decía, pero que tú no eres infalible. No, es que yo nunca me equivoco porque nunca doy mi opinión personal. Yo repito el magisterio de la iglesia y punto. Y el magisterio de la iglesia no se equivoca. Entonces por eso sé que nunca me equivoco. Y eso puede valer tranquilamente aquí para una homilía del Papa cuando se basa en el Sí, magisterio de la iglesia o para la homilía de cualquier sacerdote, ¿no? sí. Bueno, ahí Es también importantísimo. ¿Cómo? Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Sí, Cuando sí, dos sí. sacerdotes se equivocar, yo creo que casi nunca, a veces se me sale mi opinión, pero por lo general, siempre en catequesis, en homilías, trato de decir lo que dicen, lo que decían los papas, Ujú. eh, lo que dicen los papas, o sea, no, de repente no cojo todo un mismo papa, sino alguna frase, una pincelada de tal papa, de tal cual papa, y eso lo digo, o de los padres de la iglesia, de la tradición, los santos padres de la iglesia de los primeros siglos, que tienen una riqueza inmensa, Sí. que muy pocos sacerdotes, con pena lo digo, muy pocos sacerdotes lo usan, o sea, los leen a los santos padres de la iglesia. Los teólogos actuales se han cogido de los santos padres de la iglesia, que hay una Ujú. riqueza espiritual, doctrinal y de la Sagrada Escritura, una riqueza inmensa, inmensa. Y esa es una riqueza que hay que reconocer que gracias a Dios todavía subsiste en la Iglesia Católica, ¿no? Y por eso tal vez veamos que, bueno, ahora menos por la pandemia, pero hasta antes de la pandemia, cada semana, cada mes aparecía una iglesia evangélica nueva con una doctrina nueva, porque ellos no tienen magisterio, ellos solamente tienen la opinión particular de un hombre que se autodenominó pastor y trató de interpretar la Biblia con sus limitadas capacidades intelectuales o espirituales y ya está, no tiene toda esa base que tenemos nosotros los católicos, ¿no? Ningún sacerdote tiene que inventar doctrina, o sea, ni siquiera, ahora que los laicos también predican, ningún laico debe inventar doctrina como un pastor evangélico. Nos tenemos que remitir
a lo que la iglesia siempre ha enseñado, y eso es lo más seguro, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos escuchan, porque les pondríamos en riesgo si es que nosotros tuviéramos alguna ocurrencia teológica y eso lo enseñáramos como si fuera doctrina oficial de la iglesia, ¿no? Eso sería muy peligroso. Entonces, eh, mm, seamos muy agradecidos al Señor que por pura misericordia todavía nos mantiene dentro de esta iglesia en la que de algún modo todavía podemos tener la doctrina tal cual y la quiso transmitir nuestro Señor originalmente y para la cual se inventó esto llamado iglesia, sin la cual esto no podría ser posible. Claro, es importantísimo lo de los padres de la iglesia. Y claro, o sea, existen los padres apostólicos, los padres que son los sucesores próximos de los apóstoles. Los primeros que escucharon probablemente las Sí. homilías directamente de San Pablo, de San Pedro, claro. Y claro, están los padres de la iglesia, latinos, los griegos, etcétera. Y hay aparte que hay una riqueza, pero también, supongamos, veo que hay muchos protestantes o muchos, bueno, supongo que evangélicos, protestantes que lo están viendo. A veces dicen que nosotros nos hemos inventado el catecismo, por ejemplo. Pero existe ya que nosotros llamamos un primer catecismo, la doctrina de los apóstoles, la Didaché, siglo I, finales del siglo I, la doctrina de los apóstoles, cómo vivían los apóstoles como doctrina, y la iglesia lo tiene hasta el día de hoy, y se puede conseguir el libro en diversas, la doctrina de los apóstoles, ¿no? La Didaché. Ahí vemos la iglesia naciente. Y una Claro, no es iglesia, revelación. sí, y una Es, iglesia muy católica, por cierto, porque no se parece en doctrina ni en práctica a las iglesias evangélicas. Encontramos muchos elementos de catolicidad, ¿no? Y claro, curiosamente se siguen descubriendo elementos de catolicidad. Ayer o antes de ayer, no recuerdo qué día fue, salió una noticia de que habían descubierto unas... lamento no tenerlo en la mano, pero descubrieron unas piedras excavando en, en Israel, me parece, que datan de los primeros siglos del cristianismo. Y ahí me llamó la atención que los periodistas les llamó la atención que esa piedra decía Jesucristo, hijo de María, ¿no? Haciendo referencia eh, a nuestro Señor, evidentemente, y los científicos han llegado a la conclusión de que esa piedra estaba en la entrada de un templo, ¿no? Y les llamó la atención eso, Jesucristo, hijo de María. Pero lo que no advirtieron ellos, y que me parece muy interesante que se resalte, es que abajo de esa escritura también decía, quien pase por aquí, rece por el obispo tal y el pecador tal. O sea, ya en ese tiempo hay una prueba recién descubierta de que ya se estaba rezando por el alma de los difuntos. Y que ya se estaba reconociendo alguna figura de un obispo y de un laico pecador, y se estaba rezando también por un pecador, algo que tal vez muchos protestantes no quieren hacer. O sea, ya hay una prueba arqueológica más que se ha descubierto esta semana. Voy a tratar de difundirlo porque me pareció súper interesante. Entonces, de nuevo, esta doctrina que tenemos en la iglesia no la hemos sacado de la manga, no nos la hemos inventado, no la ha inventado ningún papa haciendo abuso de su infalibilidad. Es algo que la iglesia siempre ha creído y qué bueno que todavía lo sigamos manteniendo. claro. Bueno, padre, estamos llegando ya al final. Al final. Hay más preguntas de protestantes, pero la mayoría de ellos simplemente centrándose en el tema del pecado de los papas, que ya sabemos que no es vinculante para el tema de la infalibilidad. Ya les voy a responder ahí Sí, 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 sí. por Sí, escrito, porque sí, no podemos tener mucho tiempo el programa. sí, sí, sí. Ya bueno, como ya estamos terminando, un saludo para las personas que se están quedando hasta el final del programa, para Ana Rodríguez, para Clemente Villalbas, Diego Fernando, que por ahí pregunta si estamos en vivo. Sí, sí estamos en vivo y por eso les estamos saludando. Para Elvira García, que dice que por fin me he peinado, sí, gracias por notarlo. En fin. Bueno, padre, nos despedimos entonces de todos ellos con una oración final, ¿le parece? Sí, Sí. sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Nos vemos, Bien, muchachos. Hasta la próxima semana. la Cuídense. Chao, próxima semana. chao.